Bienvenidos a Curiositats Televisión y al nuevo programa El Doctor en Casa, una cita quincenal en este canal de televisión en la que vamos a hablar con Rafa Benítez en la sección denominada El Doctor en Casa sobre la salud, sobre nuestro bienestar físico y mental. Y para eso Rafa Benítez nos va a desvelar parte de los conocimientos que él alberga al respecto. Rafa, bienvenido. Muchas gracias, Juan Antonio. El Doctor en Casa pretende acercarnos consejos de tu sapiencia sobre nuestro bienestar. ¿Por dónde deberíamos comenzar a conocer cómo encontrarnos mejor? Bueno, pues evidentemente juega un papel muy importante todo aquello que pensamos, más que lo que comemos. Porque la gente cree que nosotros enfermamos por los virus, las bacterias o por una intoxicación, una condición alimentaria. Uh-huh. Sin embargo, hay un elevado porcentaje de enfermedades de carácter tipo emocional y de pensamiento, principalmente pensamiento negativo. ¿Qué ocurre? Ya lo dijo Hipócrates, ¿no? Uh-huh. Hay que tener una mente sana para un cuerpo sano. Correcto. Y el caso es que cuando nosotros estamos en un estado de queja, en un estado de malestar, digamos, fastidiados por lo que sea, nuestros biorritmos bajan y realmente pueden conducirnos a algún tipo de enfermedad, bien uh-huh. sea una enfermedad leve, ¿vale? O expuestos a cualquier infección por parte de todos los virus que nos rodean, ¿no? Aquí en el programa, pues bueno, vamos a hablar de lo que es la medicina natural, cómo aplicarla, vamos a dar consejos de alimentación, de cómo poder, digamos, manejar situaciones leves de enfermedades, de forma manera que evidentemente no es un programa que sustituya al médico. Correcto, es lo que no es un programa que sustituye al farmacéutico ni sustituye la prescripción. Uh-huh. Simplemente da una serie de consejos para mantener una calidad de vida dentro de lo que es la normalidad. Eso es lo que quería insistirte en ese aspecto, que nadie piense que esto sustituye a la medicina oficial, que se compite desde aquí con lo establecido por el médico o por el farmacéutico. Como no, tú claro, dices. Naturalmente aquí no tratamos de competir. Si un caso tratamos de complementar. Correcto. Entonces, al complementar algo, una enfermedad, un problema, un tratamiento, lo que vamos a hacer es intentar mejorar ese tratamiento y la calidad de vida de la persona del paciente en este caso, ¿no? Uh-huh. Bien dándole consejos y tal. Ahora, bueno, estamos llegando a una época veraniega. Déjame que te pregunte dos cosas antes de adentrarnos en el tema. ¿Qué papel juega el factor hereditario cuando tenemos una enfermedad? Cuando padecemos, mejor dicho, una enfermedad. Bueno, ten en cuenta que el ADN se ha estudiado y se han contemplado alrededor de 4.000 enfermedades que pueden ser activadas por genes. Uh-huh. Entonces, lo que ocurre es que se heredan esos genes de nuestros progenitores, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, etcétera. Y de hecho vamos arrastrando esa enfermedad. No quiere decir que todo el mundo, porque la haya heredado, la desarrolle, sino que es muy probable que la pueda desarrollar. Por ejemplo, enfermedades muy hereditarias y que sí se salen al cabo del tiempo, como es la hipertensión, como es la diabetes, ¿vale? Incluso algunas enfermedades intestinales, como es la inflamación o una fisura o cualquier problema de carácter digestivo. ¿Por qué? Porque ya hay una predisposición genética a padecer de esto. Entonces es fácil que al cabo del tiempo y más o menos coincidiendo con la misma edad que el abuelo o el tatarabuelo o el papá tuvo esa enfermedad, el hijo
o la hija la desarrolle. La hipertensión es una enfermedad que se manifiesta muy temprana y hay que tener cuidado con ella. Se caracteriza porque normalmente la hipertensión suele cargar la cabeza. Es como cuando estás un poco... no duele, pero sí es una enfermedad silenciosa, pero sí carga. Es como si llevases un peso. Entonces también se nota porque los ojos se cansan. Entonces se caracteriza por eso. Cuando eso ocurre, puede ser puntual, ¿vale? Pero sería interesante acudir al médico para que valore y haga un control de la tensión arterial para que el paciente sepa si es o no propenso a padecer ese tipo de enfermedad. Naturalmente, con esa enfermedad pues ya se sometería a un tratamiento, bien sea farmacológico o de dieta al principio, dependiendo el tipo de hipertensión que tenga. Hay una hipertensión a la cual se llama hipertensión lábil o de bata blanca, que es aquella que nos ponemos nerviosos ante una situación, estamos algo estresados y nos sube la presión arterial, Sí. pero luego se normaliza una vez ha pasado la crisis de estrés. Sí. Lo de la bata blanca lo entiendo perfectamente porque yo soy así. Sí, o sea... Cuando tengo que someterme a alguna intervención, siempre, absolutamente siempre que he ido a hacerme las pruebas, me ha subido la tensión. Sí, bueno, claro, por eso se llama de bata blanca. Eso técnicamente es una hipertensión lábil, en la que el paciente experimenta una subida brusca de la tensión arterial para, digamos, por el sistema nervioso que se excita. Digámoslo claro, por miedo. Sí, claro, bueno, ese es el factor emocional. Tengo miedo, estoy inseguro, ¿vale? Y entonces desarrollamos ese estado físico, ¿vale? Con lo cual está muy relacionado. Tengo miedo con la tensión arterial. Pero claro, el cuerpo, tú fíjate cómo es, o sea, es sumamente inteligente. La tensión arterial sube en pacientes que experimentan el miedo al médico, igual que el miedo a cualquier situación de peligro. Porque el cerebro no es capaz de distinguir, o sea, lo que distingue es la huida. El cerebro racional, el córtex, que lo tenemos delante, deja de funcionar para que entre el reptiliano. El reptiliano es supervivencia. Comer, vivir, reproducirse y huir. Cazar, etcétera. Es la supervivencia. Lo físico, lo básico. Lo básico, lo más básico. Cuando hay una situación que el cerebro interpreta que es peligro para el organismo, para el cuerpo, entra el cerebro reptiliano y quiere huir. Para huir, ¿qué necesita? Necesita energía. Necesita que la sangre fluya a los músculos para salir corriendo. Claro, somos civilizados, llegamos al médico, no vamos a salir corriendo, ¿no? Pero sí de un incendio. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Aumentamos la presión arterial, se aumentan los latidos porque bombea sangre a los músculos. Y lo que estamos es en tensión. Y es así. Qué curioso, qué curioso. Bueno, y la otra cuestión que te quería plantear es que la serie de consejos van a ir enfocados a productos totalmente naturales. Es decir, un poco volver a lo que es nuestra esencia, nuestra relación con la naturaleza. Sí, bueno, de hecho, a corregir un poquito los hábitos alimenticios, ¿vale? Dentro de lo posible. Y también aconsejar aquellas plantas o aquellos remedios naturales que pueden ayudar pues, a una recuperación o paliar alguna enfermedad muy leve o a complementar un tratamiento médico que se está haciendo. También aconsejaría que cuando se apliquen este tipo de consejos y de remedios naturales, el paciente le comunique al médico lo que está tomando. Es decir, por ejemplo, imaginemos que llega invierno y estamos padeciendo una gripe, ¿no? Entonces viene el médico y nos da un comprimido de ácido acetilsalicílico, por ejemplo, ¿vale? O un paracetamol, ¿vale? Entonces, si nosotros tomamos cobre o tomamos equinacia o tomamos uña de gato o tomamos un diente de león, que son plantas que nos van a ayudar
a evitar los síntomas gripales y el cobre nos va a ayudar a curarlo, ¿vale? Y el diente de león va a depurar nuestro hígado porque se sobrecarga cuando hay una enfermedad. Pues, ¿qué ocurre? Que sería conveniente siempre decirle al médico, oiga, estoy tomando esta otra planta para eso. ¿Por qué? Porque no olvidemos que las plantas tienen principios activos medicamentosos. Claro. Y puede ser que el medicamento que se esté tomando de carácter farmacológico sea, contrario a alguno de los principios activos de esa planta. Uh-huh. ¿Vale? O sea, incompatible. Sí. Y pueda producir que uno de los efectos adversos que tiene ese medicamento se manifieste. Dentro de los prospectos de los medicamentos vienen efectos secundarios, efectos adversos, etcétera, ¿no? Y te dice pues que un medicamento puede producir diarrea, cefalea, dolor de cabeza, puede producir taquicardia, etcétera. Pero no solemos leer los prospectos. Ya. Entonces, por eso es conveniente hablarlo con el médico directamente. Exacto. Entonces, como no solemos leer los medicamentos, lo que sí vamos a hacer es decir al médico, oiga, mire, yo me siento así, estoy tomando esta planta o estoy tomando este remedio. ¿Vale? Y ya está. Muy bien. Simplemente. Vale. Entonces decías, ahora que nos encontramos en primavera, de cara ya al verano, sí, bueno, ¿qué postura tomar? A ver, meteorológicamente estamos en verano, porque junio ya empieza el verano. Sí. No es que empiece el día 21, porque ese es el calendario, digamos, romano que estamos utilizando, ¿no? O gregoriano. El caso es que meteorológicamente en junio empieza el verano, que comprende junio, julio y agosto. Septiembre, octubre, noviembre es el otoño. Diciembre, enero, febrero es el invierno. Marzo, abril y mayo es la primavera. Uh-huh. Pues ahora en junio ya empezamos a querer perder pues todo ese peso que normalmente hemos cogido durante la etapa de invierno y primavera, en la que arrastramos unos kilitos de más y a todos nos gusta pues lucir tipín en la playa, ¿no? Sobre todo a las señoras y también a algunos caballeros les gusta salir y encontrarse bien en general, sí. Quitarnos esos kilos. Es decir, bueno, pues vamos a encontrarnos bien, ¿no? Bueno, pues se trata de simplemente no hacer ningún tipo de dieta milagro, sino comer un poquitín dentro de una coherencia y de una inteligencia, ¿no? Y esa coherencia es consumir lo que son los hidratos de carbono y azúcares por la mañana, temprano, por la mañana, cuando uno se levanta, ¿vale? A la tarde, consumir menos de la mitad de los hidratos de carbono que ya se han consumido y por la noche ya no consumir hidratos, sino introducir más la proteína. Hidratos de carbono, especifícanos. Pues el hidrato de carbono es todo aquello que lleva azúcar y se hace con harinas, patatas, la pasta, el arroz, todo eso, cereales en general, son hidratos de carbono. El hidrato de carbono se absorbe muy rápido. Hay dos, el simple y el complejo. El complejo serían los integrales, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hoy día, para encontrar realmente cereales o pan, digamos, integral, pues hay que ir a comprarlo a sitios específicos, porque lo que venden normalmente en los supermercados, eso está refinado exactamente igual, ha perdido la propiedad nutricional y la fibra que tiene ese hidrato de carbono o ese cereal o esas harinas con el que se hace ese cereal y prácticamente es igual que el pan blanco, ¿no? Entonces lo que se trata es de, digamos, reducir al máximo, sobre todo la bollería industrial, dulces, el picoteo, todo eso reducirlo al máximo, ¿vale? Y consumirlo exclusivamente solo hasta mediodía. ¿Por qué? Bueno, porque por la mañana al despertar y desayunar necesitamos un aporte extra de energía, que eso nos lo va a dar el hidrato de carbono, ¿vale? Se va a metabolizar muy rápido, se va a absorber y va a dar una energía extra. Y la proteína que acompaña a ese desayuno, a ese cereal, a ese hidrato de carbono, nos va a mantener hasta media mañana, donde sí, a media mañana se puede consumir fruta fresca, fruta de temporada normalmente. No vayamos a buscar aquella fruta que no es de temporada porque viene de otros países
tiene, digamos, una muy poca cercanía, con lo cual la frescura va en cámaras, se ha perdido. Muchísimas de las propiedades, digamos, de nutrientes que tiene esa fruta han bajado a un 50% o a un 75%, con lo cual tenemos un 25% de fruta y lo único que estamos comiendo es, digamos, una sustancia que contiene mucho azúcar. Yeah. Entonces, es fructosa que no nos va a hacer ningún bien. Necesitamos las vitaminas, necesitamos los nutrientes que nos aporta esa fruta. Entonces, mejor de temporada y con mucha cercanía. Preferiblemente, pues, a comprar en el comercio local, más que en los grandes hipermercados. El comercio de cercanía. Comercio local de cercanía, porque nos va a garantizar que el producto, por lo menos, es bastante más fresco. Y a mediodía, pues hacer una alimentación donde la proteína tenga un 50% de lo que nos aporte. Vamos a poner de verdura un 25% y vamos a dejar entre un 10 y un 15% ese hidrato de carbono, ya que los españoles solemos comer con pan. Entonces, al comer con pan, vamos a introducir ya ese otro 10% para completar el 25%. Es decir, si por ejemplo hacemos un filete, que el filete sea el protagonista, que vaya acompañado con un poco de brócoli y por ejemplo unas patatas fritas. Bueno, pues que las patatas fritas no sean el protagonista, ni el brócoli tampoco, simplemente el filete. Y complementar una guarnición. Puede ser, no hace falta que sean patatas fritas, puede ser una patata cocida, ¿no? Correcto. Complementar con hidrato de carbono y ya por la tarde, noche, desechar por completo los hidratos de carbono. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Bueno, pues vamos a conseguir que poco a poco la sensación de hambre y ansiedad vaya desapareciendo. Porque no olvidemos de que el azúcar tiene exactamente la misma fórmula química que tiene la cocaína, excepto un átomo de hidrógeno o una molécula de hidrógeno en este caso, que evita el daño mortal que pueda tener la cocaína. Sin embargo, sí que tiene la adicción psicológica que produce la cocaína. Y el azúcar lo tiene. O sea, por eso el azúcar es adictivo. Muy adictivo. Es quizá la sustancia más adictiva que podemos encontrar de la alimentación. Bastante más. Sí, porque además el azúcar sale de la caña de azúcar, sale de la remolacha, principalmente de la remolacha. ¿Y azúcar blanco o azúcar moreno? A ver, hay una diferencia. El azúcar moreno es bastante más, digamos, más sano dentro de lo malo. Es más sano que el azúcar blanco, porque el azúcar blanco es el azúcar moreno refinado con azufre y cristalizado. Y el azúcar moreno viene con la melaza, que se llama la melaza. Pero hoy día es muy difícil encontrar azúcar moreno puro. Sí, es decir, habría que ir a buscarlo a un herbolario o habría que ir a buscarlo a un sitio especializado, porque el que venden en los supermercados es refinado, el blanco, tintado. Sí. Y te lo están cobrando como si fuera azúcar moreno, con las propiedades del azúcar moreno que no la tiene. Es igual que la stevia. La stevia es una planta curativa, es una planta que endulza, tiene muchísimas propiedades nutritivas, o sea, curativas, también nutritivas, y puede paliar la diabetes. Entonces, ¿qué ocurre? Que la que te venden en el supermercado en forma de pastillas y te la venden como stevia y te la están cobrando muy cara, esa ha perdido todas esas propiedades. Es decir, solamente es un edulcorante. Entonces, ¿dónde podemos encontrar la stevia auténtica? La stevia auténtica se puede encontrar en los herbolarios y en tiendas profesionales donde venden una garantía de que lo que estás consumiendo es realmente stevia. No estás consumiendo un edulcorante con el nombre de stevia. Sí, ahora se está cuestionando mucho en la actualidad la stevia y la sacarina. No sé si es una moda o realmente es que hay que cuestionarlas. Bueno, a ver, esto viene porque se está bajando el consumo de azúcar, ¿vale? Y a la élite gobernante tampoco le interesa tanto
de que la gente no consuma azúcar, le interesa que consuma azúcar, porque el azúcar además produce una somnolencia y de alguna manera estupidiza a la gente. Entonces, si la gente se deriva hacia la sacarina o por ejemplo, el ciclamato sódico, que es bastante más saludable que el aspartamo, porque recordemos que el aspartamo es un edulcorante que se crea en Estados Unidos y en el que Donald Rumsfeld, que estaba entonces en el gobierno Clinton, da por validez para que se comercialice ese producto, pese a que la comunidad científica denunciaba de que era totalmente nocivo para el organismo, ya que se fija en el hígado y en el cerebro y no se puede extraer. Sin embargo, se comercializó mucho. Cuando se dieron cuenta de esto, otras marcas y otras empresas empezaron a utilizar el ciclamato sódico y la sacarina para contrarrestar los efectos del aspartamo y que la gente se acostumbrara a esto. Porque son edulcorantes que solo causan daño si los tomas en unas grandes cantidades. Y cuando digo grandes cantidades, son muy grandes cantidades. Estamos hablando de que para que cause un problema cancerígeno, como se ha hecho una propaganda, habría que tomar 70 kilos de sacarina de un golpe. O sea que sí. ¿Por qué? Claro, ¿qué ocurre? Que nos convencen de que la idea de que el cerebro necesita azúcar para funcionar, ¿vale? Es primordial y es falsa, es totalmente falsa. El cerebro lo que necesita son ácidos grasos y además del carácter de omega 3, porque el omega 6 inflama. Y el omega 3 es lo que necesita el cerebro, no el azúcar. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú consumes esto, no tienes tanta somnolencia, no tienes ansiedad, funciona mejor tu cerebro, tus funciones básicas funcionan mejor, ¿vale? Ahora, cuando metes azúcar, es el letargo. Entonces, eso tampoco les interesa. Por eso se hace una campaña en contra de estos edulcorantes y sobre todo de la stevia, porque la stevia puede llegar a curar la diabetes de una forma, digamos, radical. Y claro, ¿cómo va a perder la industria farmacéutica un negocio que mueve más de 25.000 millones de euros al año solamente con el tema de la diabetes? Está claro. Rafa, ha sido un placer este primer programa, esta toma de contacto con el Doctor en Casa. En 15 días nos encontramos aquí en Curiositats Televisión para compartir nueva cita. Muy bien, muchas gracias. Lo dicho, ha sido un placer y sobre todo que ustedes nos acepten, nos dejen entrar en sus casas a través de este programa El Doctor en Casa. En 15 días nos encontramos de nuevo aquí en Curiositats Televisión. Les esperamos.